Centro Cristiano Vida Plena presenta Palabras Reveladas. Fundamentos sólidos. Principios exitosos y consejos extraordinarios. Claves para liberar tu potencial. Desarrollo personal. Liderazgo de influencia. Y un mensaje directo al corazón. Centro Cristiano Vida Plena. Hace unos días se trató en los diputados, trataron en la Cámara de Diputados la despenalización del aborto. Yo creo que algunos siguieron este tema y vieron acerca de la despenalización del aborto, los reclamos del grupo feminista de que sea legal, seguro y gratuito. Legal, seguro y gratuito, era lo que más reclamaban, ¿no? Todos tenían el mismo cantito y era: pedimos que el aborto sea seguro, legal y gratuito para todas las mujeres. Y quizá usted lo vio en todos los canales, en todos los medios. Y sinceramente nos llama mucho la atención a aquellos que entendemos los principios de Dios, aunque a veces podemos pasarnos por alto de que lo que se está pidiendo es que se derrame sangre inocente. Y ahora pasa a Senado. Y esto es un movimiento mundial que hay todo un negocio por detrás y sinceramente es muy doloroso. Podemos pensar de que es retrógrado porque hoy está todo muy moderno y dice, no, es retrógrado, esos pensamientos religiosos, la mujer puede decidir, es su cuerpo. Pero en realidad lo que se va a derramar es sangre. Son vidas que se van a exterminar. Son miles de millones de personas que van a ser muertas y es sangre que va a estar derramada. Es asesinatos de miles de personas en un estado potencial porque son niños o son fetos, pero es sangre de personas que va a ser derramada. Y hay que entender el trasfondo espiritual de eso, porque la sangre habla, y eso es de lo que hoy le quiero hablar. La sangre habla, la sangre tiene una voz, y nosotros tenemos que entender de que apoyar ese tipo de peticiones que se está haciendo en el Senado, de este tipo de leyes, lo que quieren hacer es derramar sangre, sangre inocente, y esa sangre habla delante de Dios. Toda sangre habla, tiene una voz. ¿Usted no sabía que la sangre habla? Dijo, córtese el dedo a ver qué dice. No dice nada. Me corta a ver si... No es así. En el ambiente espiritual, la sangre habla. Y la sangre es la vida. Por eso Jesús, el Padre, todo en el Antiguo Testamento, Dios continuamente prohíbe de que las personas puedan comer animales con su sangre. Tenían que ser totalmente desangrados los animales para poder comerlos, porque en la sangre está la vida. Por lo tanto, no podés comer animales con su sangre. Y lo prohibió durante toda la Biblia y habla siempre del símbolo de la sangre. Lo vemos en toda la Biblia, en cada uno de los pactos se ve la sangre y el significado de la sangre. Como antes veíamos en el video, la sangre derramada de los animales, de las ovejitas o de los corderos, que de alguna manera, si yo pecaba, traía un animal y ese animal moría en propiciación por mí. Quiere decir que Dios lo aceptaba, ese sacrificio, porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. O sea, la paga del pecado es, ¿cómo saben? Muerte. Si yo pequé, ya sea cualquier cosa que hagas, ¿qué tengo que pasar? ¿Y cómo soluciono este problema? Y te tenés que morir. Pero ahora había un animal que moría por mí. Y Dios aceptaba la propiciación y ese animal derramaba su sangre para que mi pecado sea cubierto. Pero ya iba a venir el sacrificio perfecto de Cristo, que iba a quitar directamente el pecado de la humanidad. Pero nuestra sangre habla. Y quiero que leamos el primer derramamiento de sangre, el primer asesinato que registra la Biblia.
y se da principalmente en la primer familia del libro de Génesis. Génesis capítulo 4, versículo del 8 al 10. Ustedes saben más o menos la historia. Caín y Abel venían a traer una ofrenda a Dios. Caín trajo el fruto de la tierra, Abel trajo un cordero. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, que trajo la ovejita, y la presentó delante de Dios, y no miró con tanto agrado la de Caín. ¿Y qué le pasó a Caín? Sintió envidia, sintió celo, sintió bronca de que Dios mirara con lindos ojos la ofrenda de Abel, y tuvo celos de Abel, se encendió en envidia, en bronca, y dijo esto. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre, ¿qué dice? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Primer asesinato en la historia de la humanidad. Y Dios mismo le está diciendo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Mire qué pasó. Caín se encendió en celo, en envidia, en bronca. ¿Y por qué Dios lo bendice a él? Es más, Dios le había anticipado. Antes de esto Dios le dice: Caín, ¿por qué estás así tu semblante? ¿Por qué estás así cabizbajo? Si vos bien hicieres, ¿no serás también bendecido? Pero Caín seguía enojado, seguía porfiado, mala onda, mala actitud. Se encendió y se dio tanta manija por dentro. Fíjese lo malo que es a veces permitir que esos pensamientos se aniden, que elaboró todo un plan. Porque dijo: salgamos al campo. Esto fue asesinato, ¿cómo se dice? Premeditado. ¿Qué miran? ¿Series de televisión ustedes? Asesinato con premeditación. Porque el tipo hizo un plan, dijo: salgamos al campo. ¿Por qué lo sacó al campo? ¿Por qué lo sacó afuera? Porque quería encubrir su asesinato. Él ya tenía la ganas de matarlo. Vamos, lo mato y después, bueno, podemos decir que se lo comió un león, que alguien lo atacó, no sé. Por eso cuando Dios dice: ¿dónde está tu hermano? No sé, qué sé yo. Venía de matarlo, ¿no? No sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Mire de qué forma le hablaba Dios. Le contestó mal, ya sé. Sí, Dios mismo te está diciendo: hey, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo? ¿Sí me pregunta a mí? No sé, ¿acaso yo lo tengo que cuidar? No sé, fíjate vos, qué sé yo. Vos sos Dios. Ya fíjense con qué prepotencia ya le hablaba a Dios. No sé, fíjate dónde está. ¿Yo acaso soy guarda de mi hermano? Dice, y Dios le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de Abel clama desde la tierra. La sangre derramada en la tierra la absorbió la tierra. Esa sangre entró dentro de la tierra. Y a lo mejor Caín podría haber pensado de que, bueno, quedó tapadito, no se sabe nada. Pero esa sangre, tiene una voz. Cada gota de sangre derramada tiene una lengua que habla. Y fue a reclamarle a Dios. Ahora, ¿qué creen que la sangre o la voz de la sangre de Abel le habló al Padre? ¿Qué creen que le puede haber dicho esa sangre? ¿Qué es lo que le habló a Dios? Dios dice, la voz de la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. ¿Qué clamó? Clamó justicia. Clamó venganza. Clamó... ¿Qué fue lo que dijo la sangre de Abel? ¿Habrá reclamado algo? ¿Algo le clamó al Creador? Obviamente que clamó justicia de parte de Dios. Porque mire, Caín mata a Abel. ¿Por qué? Por celos, por envidia. Esa sangre habla, ese asesinato habla delante de Dios de que una vida, alguien se puso en la posición de Dios para matar a una persona, a un ser viviente creado a la imagen de Dios. Así que esa sangre habló delante del Creador diciendo: hay una vida, hay un ser viviente que acaba de ser exterminado de una manera perversa. Hay una vida que dejó de existir. Un ser creado a tu imagen y semejanza, Dios, acaba de ser terminado.
¿Te vas a quedar ahí sin hacer nada, sin defender a un inocente que acaba de ser muerto? Porque encima ni siquiera le había hecho algo a Abel. El otro por envidia y por celo lo mató. Entonces, esa sangre surgió para reclamar delante de Dios. Esa sangre estaba hablando delante del Creador de que una injusticia se había creado, de que un asesinato, de que alguien había tomado por su propia cuenta el derramar sangre inocente, el tomar en cuenta de hacer un asesinato, el de exterminar una vida así porque sí. Esa sangre estaba hablando delante del Creador. Y esa sangre reclamaba justicia. Reclamaba justicia de parte de Dios. Reclamaba de que alguien había sido exterminado, alguien había sido asesinado de manera perversa. Por eso les digo de que este tema que se está tratando tanto en la Argentina tiene que ver con esto también, que tenemos que tener en cuenta, de que es sangre inocente que se va a derramar y la sangre habla. La sangre habla, clama desde la tierra. Dice, pero nosotros ahora, imagínense de que la sangre de Abel clamaba al dueño de la creación. Esa sangre hablaba. Pero dice Hebreos, capítulo 12, versículo 24, que nosotros ahora tenemos una mejor sangre. Dice Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Escuche esto, mire. En el libro de los Hebreos, el escritor está diciendo, está hablando todo del significado de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y dice, ahora nosotros tenemos a Jesucristo, el mediador, quien tiene una sangre y cuya sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Cristo también habla, pero habla mejor que de la que habló Abel. La sangre de Abel reclamaba justicia por esa atrocidad cometida. La sangre derramada habla, porque la sangre es la vida. Pero ahora tenemos una sangre que habla mejor. Vayamos al Calvario ahora. Jesucristo está crucificado, acaba de ser golpeado, le dieron latigazos, le pusieron una corona de espinas, fue sangrando por todo el camino hasta la crucifixión. No solamente eso, sino de que dice que mientras estaba orando, antes de ser crucificado, su transpiración y sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre. Él comenzó antes de la crucifixión a derramar su sangre. Y derramó su sangre ahí mientras fue torturado, y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y esa sangre habla mejor que la sangre de Abel. Esa sangre habla diferente. Cuando estamos en el Calvario vemos esa sangre distinta. Y Jesús está en la cruz y de alguna manera imagínense de que esa sangre está hablando al Padre, también al Creador de todo. Y la sangre de Cristo en la cruz del Calvario está hablando de Padre, acá está tu Hijo. Ya no es un ser humano como Abel, cualquiera. Es la palabra misma encarnada, es el verbo hecho carne. Es esa misma palabra que creó todo el universo, que todo lo sustenta, que se hizo carne y ahora está siendo crucificado. Es esa palabra eterna, el Dios desde siempre, el alfa y el omega, que se hizo carne y ahora está siendo crucificado y está derramando de su sangre. No solamente que es el Hijo de Dios, sino que encima en él no había una manchita de pecado. Él era totalmente perfecto. Abel traía el pecado original de alguna manera. No era perfecto, pero ahora lo tenemos a Cristo. La palabra misma, el Hijo de Dios hecho carne, muriendo en la cruz, perfecto, sin un solo pecado, pero Él está pagando el precio de nuestros pecados, está siendo crucificado y esa sangre en la cruz también está hablando. Pero habla diferente que la de Abel. Esa sangre no está reclamando justicia, le está diciendo al Padre, a ver, imagínense de que la sangre habla, y si la sangre está hablando, Dios escucha. Y ahora no es Abel el que está hablando, no es la sangre de Abel la que habla, es la sangre de su propio Hijo. ¿Ustedes piensan de que Dios no puso ahí enseguida sus oídos para escuchar qué es lo que decía esa sangre? Dios mismo ahora tiene que escuchar a su propio Hijo, inocente, a su propio Hijo. Su sangre misma está hablando al Padre. Y Dios enseguida, el Padre, paró sus oídos para poder escuchar lo que esa sangre decía. Pero mientras la sangre de Abel reclamaba justicia, la sangre de Jesús decía, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. La sangre de Abel reclamaba justicia, la de Jesús clamaba por misericordia y perdón. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, pero la sangre de Jesús clama desde la cruz, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, pidiendo una nueva oportunidad para el hombre pecador. La sangre de Cristo estaba clamando desde ahí, ya no por maldición, sino pidiendo bendición. Jesús mismo se hizo maldición para que por medio de su sangre nosotros seamos bendecidos. Así que mientras la sangre de Abel clamaba de una manera, la sangre de Cristo está clamando por nosotros continuamente. Ese sacrificio aún sigue vigente delante del Padre para clamar a nuestro favor. Dios mismo escucha, el Padre está escuchando continuamente la voz de la sangre de Cristo derramada esa vez y para siempre en la cruz del Calvario, que habla a nuestro favor. Ya no es como la de Abel, esta está siempre clamando, pero por tu bendición. Está siempre clamando al Padre por misericordia, por gracia, por perdón. Ese es el mensaje de Jesús. Jesús está derramando su sangre y Él está diciendo, Padre, perdónalos. Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Esa es una sangre que habla diferente. Esa es una sangre que está declarando gracia, no justicia, no venganza. No que hay que darle con esto lo que se merecen. Jesús mismo estaba orando por sus enemigos. Mientras lo clavaban, Él estaba bendiciendo, porque su sangre habla de otra manera. Esa es la sangre de un nuevo pacto. Esa es la sangre que habla a nuestro favor y a tu favor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, es tan bueno tener una sangre que clame a tu favor. Algunos dicen, es que yo por ahí no sé cómo orar, o no sé qué palabras decir, pero hay una sangre que habla, hay una voz en la sangre de Cristo que habla a tu favor. Cuando las personas aceptan al Señor Jesús como su Señor y su Salvador por primera vez, dicen una oración que a veces ni saben lo que están diciendo, pero lo creen. Usted necesita solamente fe para orar. A lo mejor no sé mucho lo que digo, pero tranquilo. Tranquilo, porque no se trata de tus palabras y si tu oración es más poderosa, entonces el Padre te va a escuchar. No, porque hay algo que el Padre escucha con mayor atención y es la voz de la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario. Él oye tu oración, pero por encima de eso, oye la sangre de Jesús en la cruz, que intercede a tu favor. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor. Él es el que intercede todos los días por nuestros pecados. Porque su sangre todavía sigue hablando a tu favor. La sangre de Abel habla una cosa, pero ahora tenemos la sangre de Jesucristo, nuestro mediador, que la voz de su sangre habla mejor que la de Abel. Dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. Si andamos en luz, ¿cuántos andan en luz? ¿Cuántos andan en luz? Bien. Como Él está en luz, Cristo está en luz, tenemos comunión unos con otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Que suena raro, ¿no? Como que la sangre te limpia. Pero nos limpia de pecado, de algo que nosotros no podemos ver. La sangre te limpia, es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario que habla mejor que la de Abel. Apocalipsis termina hablando de todos los hijos de Dios que se van a presentar delante del trono del Señor y dice que ahí vamos a estar todos. Nosotros, los ecuatorianos, los panameños, los norteamericanos, los japoneses, los chinos, los africanos, todos vamos a estar ahí, todos aquellos que por la fe aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Un día vamos a estar delante del trono de Dios. Usted sabe que un día va a estar delante del trono de Dios. Eso espero. Cuanto mucho, si usted se queda en la gran tribulación, no se deje marcar con el 666, le van a cortar la cabeza, pero se va a ir al cielo. Amén. El otro día les compartí en la escuela de vida y le digo, mirá, yo ya les enseñé todo, y bueno, le digo, mira, cuanto mucho, yo le digo, quedo libre de la sangre se hace de su cabeza, yo quedo libre, le digo, mire, cuanto mucho, le digo, si usted viene el anticristo, gobierna, dice acá hay que sellarlo a todo, te salvaste, podés ir al cielo, pero ya no va a ser, antes era fácil, vos te arrepentías
y acudías al sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, ay, ¿cómo hago? Y te van a cortar la cabeza. Te van a torturar, te van a degollar, pero cuando venga Cristo a reinar, vos vas a reinar juntamente con Él. Te va a costar la cabeza nomás, pero tranquilo. Vas a tener vida eterna. Entonces, siempre tiene que ver con la sangre, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con la vida. Pero un día todos vamos a estar delante del trono de Dios y en Apocalipsis dice, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, habla de esa adoración celestial y dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir su sello. Le estaban cantando al Señor Jesús, porque tú fuiste inmolado, es aquel que es sacrificado en una ofrenda, eso es inmolarse. Y con tu sangre nos has redimido para Dios. Esa palabra redención o redimido significa comprado por un precio. Que el Señor Jesús nos rescató, pero ese rescate se tuvo que pagar. Es como cuando usted paga una fianza. No es que nosotros somos rescatados en un acto heroico. Imagínese, no sé, usted cae preso y yo voy y le corto los barrotes de la cárcel y lo saco. O tipo Rápido y Furioso, no sé, ato las cadenas al auto y ¡pum! Tiro la pared y lo saco. Lo saco así como en un acto heroico. Pero no, acá es por un pago. Es como si yo fuera y pagara la fianza. Es decir, yo quiero que este hermano salga libre. Sí, pero hay que pagar. ¿Cuánto? Y todo lo que tenga, no sé. Bueno, voy y vendo todo para que usted sea libre. Esa es la palabra redención. Es que vos sos libre, pero a alguien le cuesta un precio. Y a Jesús mismo le costó toda su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice, y con su sangre nos ha redimido para Dios. ¿De dónde? De todo linaje, lengua, pueblo, ahí está Pujato, y nación. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense que cuando llega al final de todas las cosas dice, ¿de dónde? De diferentes linajes. O sea, yo soy del linaje de los Delari. Usted será el linaje de los González, de los David, de los Pereira, de los... Bueno, de todos esos linajes Dios escogió. De todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Dios nos reunió a todos en su sangre. Nos compró con su sangre. ¿Pero para qué nos compró? Para que seamos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Para que sirvamos al Padre. Él no solamente que nos escogió, nos redimió, nos salvó, sino que encima nos da la oportunidad de ser sus hijos. Y Cristo dice que va a repartir su herencia con nosotros. Imagínense ser heredero así. De que usted sea heredero de parte del Padre, de la herencia, que es a su Hijo. Pero el Señor Jesús dice, la voy a repartir con todos mis hermanos. Somos coherederos con Cristo. Y reinaremos juntamente con Él y seremos sus reyes y sacerdotes en la tierra. Fuiste escogido para algo, una función privilegiada de reinar juntamente con Cristo. Y eso solamente lo tenemos porque hay una voz que clama por nosotros y es de la sangre de Jesucristo, su Hijo en la cruz del Calvario. Que clama, que ahora por medio de esa sangre somos hermanos. ¿Por qué vos y yo somos hermanos? Si yo soy de un linaje diferente al tuyo. Si no somos parientes, ¿por qué no decimos, oye, el hermano, la hermana? A veces decimos y ni sabemos por qué. Porque hay una misma sangre que nos une. No la que nos corre por esta vena en la que somos parientes. Hay una misma sangre y es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario que nos une y nos hace hermanos. ¿Complicado? Y sí, como todos los hermanos. Yo tengo dos que son hermanos y se pelean, mis hijos. Imagínense estos, ¿no? De todo linaje, pueblo, nación. Acá, de todas diferentes edades. Estos nomás se pelean, los de acá de Pujato. Imagínense. Pero tenemos una misma sangre que nos une. Ese hermano, por eso que cuando vos lo mirás, vos decís, pero ese hermanito es... Tranquilo, es así, pero es tu hermano. ¿Es tu hermano o no es tu hermano? Ay, ¿qué hago, pastor? ¿Lo mato? No, porque vas a ser como Caín. Yo sé que a veces te da ganas de matarlo, pero... Mirá que la sangre va a hablar. No lo mates, déjalo. Es tu hermano, hay una sangre que nos une y es la de Cristo. La sangre de Cristo nos une. Somos hermanos en la sangre de Jesucristo. En la sangre de Jesús habla de paz,
de bendición y de reconciliación. Por eso Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre, ¿qué le pasa al Padre? Le agradó. Dijo, esto me agrada. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le agradan ciertas cosas, le agrada tu fe y le agradó al Padre que en Él, está hablando de Cristo, en Él habitase toda la plenitud. ¿Dónde están todas las cosas? En Cristo. En Él está la plenitud de todo. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Todas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A Dios le agradó, al Padre le agradó reconciliar en Cristo Jesús todas las cosas. En Cristo Jesús todas las cosas se pueden reconciliar. ¿Hay cosas que nos diferencian? Sí. ¿Hay cosas que nos pueden distanciar? Sí. ¿Hay pensamientos diferentes, formas de pensar diferentes, estructuras diferentes, un montón de cosas? Pero hay un punto donde todo converge. Y es en la sangre de Jesucristo. Y al Padre le agrada la reconciliación en ese punto. Hacer la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar las cosas del cielo con la de la tierra en Cristo. No hay otro punto de reconciliación más que la sangre. Porque esa sangre habla y está hablando paz. Está hablando bendición, está hablando reconciliación, está hablando de una nueva oportunidad, está hablando de un nuevo pacto, está hablando de perdón, de gracia. Así que yo creo de que hoy tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Hoy tenemos nosotros la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Todos los que estamos acá, a usted que me está mirando por algún medio, en el canal de televisión o tal vez por internet, todos tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Algunos dicen, no sé cómo orar o no sé qué decir, pero recuerde que la voz de la sangre de Jesús habla mejor que la nuestra. Vos podés orar y Dios va a escuchar tu oración, pero Dios va a honrar la fe. ¿La fe en qué? En la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Yo no sé mucho de la Biblia, pastor, a mí no me da mucho la cabeza, yo hice hasta 3er grado, no entiendo nada de todo lo que habla, pero ¿crees que Jesús murió por vos en la cruz del Calvario? ¿Que derramó la sangre, su sangre por tus pecados? ¿Cuáles pecados? Yo soy una persona buena. No sé, alguna vez mentiste, a lo mejor alguna vez robaste, alguna vez hiciste algo, como veíamos antes en el video, todos tenemos maldad. Y todos necesitamos que alguien interceda por nosotros. Y hay una sangre que habla a nuestro favor. Y es la sangre de Jesús. Hay un poder muy grande en su sangre. Su sangre continuamente habla a nuestro favor. Dios le pregunta a Caín, ¿qué has hecho, Caín? ¿Qué hiciste, Caín? ¿Qué hiciste? ¿Qué metida de pata te mandaste? Caín, ¿qué hiciste? La sangre de Abel, tu hermano, está clamando desde la tierra. ¿Qué hiciste? Sos el primer asesino. Y hoy, de alguna manera, el Padre pregunta lo mismo. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? Pero es diferente esta vez. Esta vez el Padre te pregunta, ¿qué hiciste? ¿Cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus metidas de pata? ¿Qué fue aquellas cosas que te trajeron hasta acá? Ya no para darte una condena. Dios se para delante del mismo Caín y le dice, la tierra a vos no te va a producir. Va a ser maldita por lo que acabas de hacer. No te va a responder la tierra de la misma manera. Vas a ser un errante, un vagabundo por la tierra. Es más, tanto tuvo miedo Caín que dice, pero alguno me va a encontrar y me va a matar. No, voy a poner una marca en vos para que el que te haga algo sea 7 veces más maldecido que vos. Pero dice, demasiada es mi carga, dijo Caín. Ahora voy a ser un errante por la tierra, voy a andar, no me va a producir la tierra cuando la trabaje. Sobre que ya Adán tenía que trabajar con el sudor de su sangre, ahora Caín iba a tener que remarla mucho más por causa de haber sido el primer asesino. Y la estigma, ¿no? La marca que le quedó de ser el primer asesino de la historia de la humanidad. Pero ahora Dios pregunta, ¿qué hiciste? No para que venga una condena, sino ese ¿qué hiciste o qué has hecho? Es para que vos confieses esos pecados, porque hay una voz que habla a tu favor.
y es la sangre de Jesús en la cruz. ¿Qué hiciste? Señor, esto es lo que hice. Señor, este es mi pecado. Señor, en esto fallo. Señor, con esto no puedo más. Y en eso es donde la voz de la sangre de Cristo te perdona de todo pecado. En aquellos pecados que confesás delante de Él. Y de alguna manera, esa sangre de Jesús que nos santificó, nos lavó, habla a nuestro favor, nosotros no lo podemos tomar a la ligera ese sacrificio. Usted no puede jugar con la gracia. Usted no puede pasar por alto o chapotear con sus pies sobre la sangre de Cristo. Le costó muy caro al Señor Jesús morir en la cruz del Calvario para que usted haga lo que quiera. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés, eso es antiguo pacto, eso es antes, cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, si venían 2 o 3 personas, testigos podían decir, sí, porque esta persona no está haciendo bien. Vos, sí, yo lo vi también haciendo lo mismo. Vos también, sí, pum, vamos a apedrearlo. Tenía que morir. Eso decía la ley de Moisés. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. ¿Qué te pensás que te puede venir? ¿Cuál te pensás que puede ser el castigo de que vos agarrés para la joda el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Perdónenme que lo diga así, pero es así. El Señor Jesús te abrazó con la gracia, derramó su sangre en la cruz del Calvario para darte valor, para darte un lugar, para perdonarte de sus pecados. ¿Y vos estás agarrando para la chacota el sacrificio de Cristo? ¿Estás pisoteando al Hijo de Dios? ¿Estás profanando la sangre? Esa sangre que habló a tu favor. Estás burlándote del Espíritu de la gracia. Porque el sacrificio en la cruz del Calvario no es más otra cosa que gracia. Vos no merecías nada, pero fuiste perdonado. Y de alguna manera nos olvidamos de esa gracia y la profanamos. Pisoteamos la sangre. ¿Cuál cree que sea el castigo para eso? Si por la ley de Moisés nada más, por 2 o 3 testigos, morías apedreado, ¿cuánto mayor es para aquellos que desprecian la sangre de Cristo en la cruz? Nosotros podemos decir, bueno, yo acepté al Señor, estoy lavado por su sangre. Sí, pero a veces lo que podés hacer es insultar al Espíritu de la gracia. ¿Cuándo insultamos al Espíritu de la gracia? Cuando no vivimos en la luz, como decía antes. Cuando no recordamos de que le costó caro al Señor Jesús en la cruz del Calvario morir por mis pecados. Cuando hago mi vida de lo que quiero, por más de que vengo a la iglesia, no honro a Dios, no bendigo a Dios. Y lo peor de todo, me hago un Caín, insulto al Espíritu de la gracia. ¿Por qué? Si yo recibí la gracia, si estoy acá porque el Señor me amó y porque la voz de la sangre de Cristo habló delante del Padre y el Padre me perdonó. Pero ahora que saco mi cuchillo para perseguir a mi hermano, te puse música de suspenso. Ahora que ando con el cuchillo para perseguir a mi hermano, ¿sabe qué estoy haciendo? Me pongo en el lugar de Caín, estoy buscando a quién matar. Si te pones en la posición de Caín, estás insultando al Espíritu de la gracia. Porque vos, el Señor te tendría que haber matado también. Sin embargo, la gracia te perdonó. Y ahora vos andás buscando a los Abeles para matarlos. No insulte el Espíritu de la gracia. Vivan la gracia. No pisotee la sangre de Cristo, viviendo como se le antoja. ¿Usted piensa que Dios va a decir, ay, bueno, le costó caro a Jesús morir por vos, viví como se te cante? ¿Usted piensa que Dios va a decir, le costó caro a mi hijo morir en la cruz para que vos hagas lo que se te cante? Para que vos vivas en perdición, para que vos vivas en pecado. Sí, hay un espíritu de gracia y el Señor te perdona y el Señor te limpia, pero para que no vivas como antes, para que no seas otra vez esclavo del pecado, para que vivas en la gracia. Si no, ¿qué chiste tiene? Si no, estás insultando al espíritu de la gracia, te estás burlando del sacrificio de Cristo en la cruz. Y yo no quiero caer en las manos del Dios vivo. Dice, horrenda cosa es caer en la mano del Dios vivo. Por lo tanto, es tiempo de reconciliarnos.
Esto no se lo digo para que se asuste. Le digo para que lo valore y lo honre. Usted fue llamado a reconciliarse por medio de la paz en la sangre de la cruz de Cristo. Esa sangre que habla mejor que la de Abel. Esa sangre que está a su disposición, pero no insulte el Espíritu de la gracia, ni pisotee al Hijo de Dios profanando esa sangre. Todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Señor. Centro Cristiano Vida Plena.